Hay un dicho que todos ustedes, yo creo que sin excepción alguna, conocen. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo hoy quiero enseñarle otro que también es cierto. Y se lo digo de esta forma para que lo recuerde también y no se le olvide. Y es, dime quién te aconseja y te diré quién eres. Dime quién te aconseja y te diré quién eres. Y quiero invitarles a que en sus Biblias me acompañen al Salmo 1 y vamos a leerlo. Vamos a leer todo el Salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, este salmo es una comparación entre dos tipos de personas. La primera está clara ahí, dice, empieza el Salmo 1, dice, bienaventurado ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este es el primer tipo de personas, la persona que no recibe el consejo de malos, sino que medita en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Y la segunda persona no está ahí directamente, pero ¿quién vendría a ser? Todo lo contrario, ¿cierto? La segunda persona, ¿quién sería? La que sí recibe el consejo de malos, la que sí camina con los pecadores, la que sí se ha sentado en silla de escarnecedores. Muy bien, vamos a leer el primer versículo, que es el que estoy leyendo, y por favor notemos que se repite la misma idea 3 veces. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, primera idea, en consejo de malos. En segundo lugar dice, estuvo en camino de pecadores. Y en tercer lugar, en silla de escarnecedores. Yo les pregunto, en estos tres líneas que acabamos de leer, ¿qué hay en común entre los tres? ¿Qué palabra hay en común que está dicha de diferente forma, pero que es lo mismo? Una tiene que ver con comunión, ¿cierto? Está consejo, caminar, sentarse, hacer comunión con algo. Pero la otra, miremos, consejo de malos, la segunda es pecadores y la tercera es escarnecedores. Está tratando la misma idea. Está hablando del pecado, ¿cierto? Está hablando de la maldad. Pero la repite en 3 ocasiones de forma diferente como para darle fuerza a la idea. La idea que quiere desarrollar es aquel que recibe el consejo de malo. Esa es la idea que quiere desarrollar el texto. Yo sé que todos ustedes son muy estudiosos de la palabra de Dios y quiero preguntarles, ¿qué 3 enemigos espirituales tenemos cada uno de nosotros? Esto lo hemos visto en los discipulados. A ver, ¿quién me puede ayudar? Los enemigos espirituales del creyente son el mundo. En segundo lugar, la carne o la naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, muy bien, el diablo. ¿A qué nos referimos con el mundo? No como tal de la tierra,
sino del sistema que hay, el sistema de antivalores, la cultura que va en contra de la voluntad de Dios, que nos enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y yo les pregunto, de estos tres, del mundo, la naturaleza pecaminosa o del diablo, ¿cuál de los tres nos está hablando el texto? ¿Nos está hablando de la naturaleza pecaminosa? No, más bien nos está hablando del mundo como sistema, como cultura. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo nosotros recibimos las ideas del mundo? Las ideas que van en contra de Dios. De pronto porque la leemos, alguien nos la dice, nos la enseña, en fin, nos las transmiten a nosotros por un medio de comunicación, como sea, una conversación, lo que sea. Yo les pregunto, en el tiempo del salmista, ¿qué medios de comunicación habría? ¿O de qué forma se podría transmitir entre las personas el consejo de pecado o el consejo de lo mundano del mundo? De voz a voz, ¿cierto? ¿En ese entonces tenían Facebook? No, no tenían internet. ¿Tenían televisión? Tampoco. Entonces, pero sí de pronto se podría transmitir en una conversación o voy caminando con una persona y en el camino esta persona me está llenando mi mente de ideas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, o como dice el texto, en silla, ¿qué hace uno en la silla? Se sienta a tener comunión, a comer, o en una conversación. En otras palabras, este texto nos está mostrando que no debemos recibir el consejo del mundo. ¿De quién entonces, de qué dos tipos de personas nos habla este salmo? En primer lugar, de aquella que recibe el consejo del mundo. Y en segundo lugar, que es la que sigue, la del versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pongamos algunos ejemplos. El mundo, ¿qué nos dice que es normal? Ese sistema pecaminoso, esa cultura que hay. Por ejemplo, ¿qué nos dice del sexo antes del matrimonio? El mundo, ¿qué nos dice? Es normal. ¿Pero qué nos enseña la palabra de Dios? Todo lo contrario, que es pecado y que el sexo es para única y exclusivamente el matrimonio. ¿Qué nos habla del dinero el mundo? Que el dinero lo es todo, es lo que nos dice el mundo. ¿Qué nos dice el mundo de por qué valemos? Por lo que tenemos. Nos dice también que todas las religiones llevan a Dios, es lo que dice la cultura. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo normal que nos enseña el mundo en cuanto a la familia? Que lo normal es ver a las mamás criando solas a sus hijos y el padre ausente. Y ya eso es lo normal en la familia. Varones, ¿qué nos dice el mundo en cuanto a las cosas espirituales? Miren la idea que nos ha sembrado y muchos la han creído. Nos dice, las cosas espirituales son para las mujeres, no para el hombre. Y así es. Muchos la han creído. Entonces creen que es la mujer la que tiene que ir a la iglesia, es la mujer la de las cosas espirituales, la de la oración. Yo no. Y entonces cuando hay eventos para mujeres, por ejemplo el que viene ahorita el 9 de mayo, vamos a ver esto aquí, repleto de mujeres. Pero cuando es para hombres, contaditos, porque hemos creído que las cosas espirituales. Muy bien, todas estas ideas nos alejan del plan de Dios. Pero quiero que por favor leamos Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Mira esto y escucha lo que el Señor te dice en esta mañana. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Es un versículo que va en contra de ese sistema que llamamos el mundo. Que recuerden, nos dice que lo bueno nos lo pintan como malo y lo malo nos lo muestra como bueno. Muy bien, este es este primer tipo de personas, entonces, que recibe y se amolda al consejo de lo malo. Si hacemos la comparación entre los días del Salmo y hoy en día, yo les pregunto, ¿será que hoy en día no estamos nosotros expuestos a que nos bombardeen más con ideas que no son correctas? Claro que sí, porque miren, existen los medios masivos que son buenos, pero cualquier idea que se proyecta ahí puede llegar en un segundo a millones de personas. Y entonces, constantemente desde que nos levantamos estamos recibiendo el consejo muchas veces del mundo. Nos levantamos y vemos las noticias y después nos vamos y en la radio y nos conectamos en el celular y ahí está. Y llegamos a la casa y volvemos a las noticias. Y en la noche algunos ven la telenovela y en fin. Y estamos siendo constantemente bombardeados. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿te estás amoldando a lo que el mundo te está diciendo? ¿Lo estás creyendo? Bien, entonces, la segunda persona. Acompáñenme al Salmo de nuevo y leamos el versículo 2. Esta no recibe el consejo del mundo, sino de quién recibe el consejo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer tipo de personas, ¿de quién recibe el consejo y lo acepta? Del mundo. Este segundo tipo de personas, ¿de quién lo recibe? De Dios. ¿Y cómo lo recibe? A través de lo que nos dice el pasaje. Dice, en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué dos características tiene esta persona? La primera, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más te deleita hacer en la vida? Que tú dices, yo hago esto y qué bendición, me gusta, me deleito. Pasa el tiempo y no lo siento porque me gusta tanto que no es una carga para mi vida. Y te pregunto, ¿la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la ley de Dios, está incluida dentro de esos deleites que tienes? Es más, ¿es el mayor deleite que tienes o hay otros deleites por encima de? Aquí el texto nos dice que en la ley está la delicia, o sea, este tipo de personas no es una carga la lectura de la palabra. No es, ay, tengo que leer la Biblia porque no, y venga rápido, leemos y qué mamera, y es que el tiempo y tiene que, no, y en vez de eso podría estar haciendo y aquí y allá, no. Este tipo de personas se deleita en la ley de Dios y como consecuencia hace lo segundo, dice que en la ley, que hace, medita de día y de noche. En otras palabras, lee la palabra de Dios constantemente, es constante, día y noche. Ahora, ¿qué es meditar? ¿Qué nos enseña el mundo, el sistema religioso acerca de la meditación? ¿Qué es? Es más bien quedarme quieto, dejar la mente en blanco, a ver si puedo tener paz, tranquilidad. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que la meditación es todo lo contrario. ¿Qué es meditar? Es pensar en la palabra de Dios. Es rumiar la palabra. ¿Sí saben qué es rumiar? Lo que hace la vaca con el alimento, ¿cierto? Lo mastica, se lo manda. Y más ratico, ¿qué hace? Lo devuelve, lo vuelve a masticar y lo vuelve a... Eso es meditar la palabra. Es que tú lees un texto y entonces piensas en ese texto. Le haces preguntas, meditas en él y sacas provecho. Y más adelante vas camino al trabajo y entonces, ¿qué haces de nuevo? Vuelves y traes el texto a tu mente y dices, sigamos pensando en el texto. Y en el tiempo libre sigues meditando en el texto. No es de que te vuelves un religioso y entonces a toda hora tienes que estar con la Biblia debajo del hombro y para que te vean que la tienes. No, a eso no se refiere el texto. Se refiere
es a que tú la estudias y la meditas y le sacas el máximo provecho. Muy bien, ¿qué tipo de persona eres? ¿La que recibe el consejo del mundo o la que recibes el consejo de Dios? Si yo pusiera aquí una balanza de dos cosas, el tiempo que dedicas en meditar en la palabra de Dios y el tiempo que dedicas a meditar en el consejo del mundo a través de tanta lectura de Facebook, de redes sociales y de televisión y etcétera, etcétera, ¿para dónde se inclinaría la balanza? ¿A qué le dedicas más tiempo? Muy bien, ahora, cada uno de los dos tiene un resultado diferente. Miremos el versículo 3. ¿Cuál es el resultado de la persona que recibe el consejo de Dios? Dice el versículo 3, será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Que qué? Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muy bien, en primer lugar, nos dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es la figura que se usa para hablar de este tipo de personas que medita constantemente en la palabra de Dios? Un árbol, pero un árbol plantado. ¿Eso de qué nos habla? De una vida estable. Es una vida estable, que puede que haga mucho calor, por así decirlo, hayan muchas circunstancias difíciles, muchos problemas, pero está plantado junto a las corrientes de aguas y ahí permanece. Si sopla el viento de lo que sea, ¿cómo se va a permanecer esta vida? Estable. El viento de los problemas, de las circunstancias difíciles o el viento de las doctrinas falsas que nos inundan tanto. Esta vida, como medita en la palabra de Dios, es una vida estable que no se deja mover por ningún viento. En segundo lugar, nos dice que da su fruto en su tiempo. Es una vida fructífera. Yo te pregunto, ¿estás dando fruto? Y tú me preguntarás, bueno, ¿y qué es eso de dar fruto? ¿A qué se refiere la palabra de dar fruto, de Dios a dar fruto? Hay por lo menos 3 alusiones a dar fruto. La primera habla de nuestro carácter, a través del fruto del Espíritu. Entonces, si yo tengo una vida de meditación en la palabra, voy a dar fruto y ese fruto se va a ver reflejado en mi carácter, que refleja el fruto del Espíritu Santo. ¿Que cuál es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te pregunto, ¿estás dando este fruto? Si yo miro tu vida, tu carácter, ¿reflejas amor? ¿Reflejas gozo? ¿Paz? ¿Eres paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Tienes dominio propio, que es la templanza? ¿Es una vida que demuestra fe? Pues en la medida en que meditemos en la palabra, seguramente ese fruto será evidente en nuestra vida. Si no medito en ella, no voy a tener ese fruto. Pero en segundo lugar, cuando habla de fruto, también habla de frutos de arrepentimiento. En otras palabras, que dejamos el viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre. Que dejamos atrás esa forma de vivir como el mundo y empezamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué tanto reflejas de ese nuevo hombre? O más bien, ¿qué tanto de ese viejo hombre, de esa naturaleza, es evidente en tu vida? Y otro fruto que nos habla la palabra de Dios es el fruto de las almas, de las personas. Dar fruto es extender el reino de Dios, evangelizar, discipular a otros. ¿Qué tanto estás evangelizando? ¿Qué tanto estás discipulando a otros? Miren, hermanos, este fruto es una consecuencia de meditar en la palabra de Dios. Si hoy vemos que hay una
de pronto hay una ausencia de evangelización, de discipulado, de fondo que puede haber entonces. Tal vez cada miembro de la comunidad no está meditando lo suficiente en la palabra de Dios. Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios y encuentras tantas verdades, tú no quieres callar esas verdades y quieres compartirla con otras personas. Entonces, en primer lugar, la persona que recibe el consejo de Dios es estable. En segundo lugar, es fructífera. Y finalmente, ¿cómo termina el versículo 3? Dice, y todo lo que hace, prosperará. Es una vida, una persona próspera. Dile a tu hermano que está ahí al lado, ¿quieres ser próspero? Medita en la palabra de Dios. Y aquí la prosperidad no solamente nos está hablando de dinero, sino de una vida que crece integralmente. Como dice también ahí mismo, dice, y todo lo que hace, imagínate eso, que todo lo que tú hagas prospere. Hay un requisito, y el requisito es recibir el consejo de Dios. Pero miremos a la otra persona, que es el que recibe no el consejo de Dios, sino el que recibe el consejo del mundo. ¿Cómo dice el versículo 4? ¿Cuál es la figura que usa para describir a esta persona? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El primero es un árbol fructífero, frondoso, saludable, en un buen terreno. Pero el otro, el que recibe el consejo de malos, es como el tamo, dice el salmista. ¿Sí saben qué es el tamo? Es como la paja, ¿cierto? ¿Se han visto esas películas que aparece en el desierto, la paja dando y se la lleva el viento? Yo les pregunto, ¿qué tiene de estable alguien que es como la paja? Absolutamente nada. Con cualquier viento, para allá va. Sopla para aquí y para allá va. Sopla para allá y para allá va. Una persona que recibe el consejo del mundo en vez del consejo de Dios, miren, cualquier idea que le venden, la toma y para allá va. No, mire Manuel, es que salió en History Channel que dice que Jesús tenía esposa y que era tal persona. Son ideas del mundo. Y como no están aferrados a la palabra, al consejo de Dios, entonces se la llevó el viento. Y después otra enseñanza y para acá, y otra para allá. O vienen los problemas, las circunstancias difíciles. Y también es una vida que demuestra inestabilidad. Ahora les pregunto, el tamo, la paja, ¿qué tiene de fructífero? Es seca, no da fruto. No sirve. Dice, ¿qué dice Jesús? ¿Para qué sirve? Dice, para ser echada al fuego y ser quemada. Es para lo que sirve la paja. Si recibimos entonces el consejo de Dios a través de la meditación de la palabra, voy a ser como un árbol que es estable, que es fructífero y que es próspero. Pero si, hermanos, si tú decides invertir más tiempo en recibir el consejo del mundo, no sacas el tiempo suficiente para la lectura de la palabra, vas a ser como el tamo y vas a ser inestable espiritualmente, emocionalmente, y también no vas a ser fructífero. Eres una persona que no cambia, que por más que viene a la reunión y entiende la palabra, no demuestra frutos de arrepentimiento. Es una persona que no evangeliza, que no discipula. Es una persona entonces infructífera. Quiero que terminemos leyendo Romanos, capítulo 12, versículo 2, que reúne, dicho en el Nuevo Testamento, lo que nos enseña
el Salmo 1. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice Romanos? ¿Qué debemos hacer con todas las ideas, con el mundo, con su forma de pensar? Nos dice que no nos conformemos a él, o no nos amoldemos, dice otra versión. No pensemos como él, sino que todo lo contrario. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra manera de pensar. Y solo así podremos experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. No de otra forma. No podemos experimentar la voluntad de Dios si no renovamos nuestra forma de pensar, si no renovamos el chip que está acá. Terminamos leyendo el Salmo, dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el final de los malos? Dice ahí, la muerte. Y aquí ya quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan por primera vez. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice que en el mundo, en la tierra, no hay ni un solo bueno. Ninguno de nosotros, en nuestra fuerza, es 100% bueno. ¿O sí? ¿O usted lo es? Podría levantar su mano y afirmar, yo soy perfecto, soy completamente bueno. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, vamos a tener un juicio delante de Dios. Tú vas a tener un juicio delante de Dios. Y debemos solucionar ese pecado, esa maldad. Y solamente lo podemos hacer a través de una persona. Y es a través de Jesucristo. Y del perdón de pecados que recibimos a través de Él. Jesús vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Si tú estás aquí por primera vez, el Señor te hace un llamado a que creas en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que Él perdona tu pecado y por ende te va a dar la vida eterna. Recuerden, hermanos, al cielo nadie va a entrar por bueno y al infierno nadie, por así decirlo, va a ir por malo. Al cielo los que entramos es por la gracia, porque a pesar de que pecamos, Dios va a mostrar nuestros pecados, pero al final va a decir, pagado el pecado suyo, Manuel Selemín, por haber creído en Jesucristo. Y los que se fueron al infierno es porque tuvieron esa lista de pecados, pero no decidieron creer en el Hijo de Dios y por tanto no pudieron recibir el perdón de esos pecados. Y te pregunto, ¿tienes seguridad de vida eterna? ¿Has creído en el Hijo de Dios? Si hoy te murieras, tú podrías decir, estoy 100% seguro de que voy a ir al cielo. O más bien diría, no, un 99%, me falta un 1%. Yo te quiero decir algo, si tú has creído en Jesús, debes estar 100% seguro que todos tus pecados han sido perdonados. Hermanos, entonces el resultado de recibir el consejo de Dios es una vida estable, fructífera y próspera. Pero el resultado de recibir el consejo del mundo es una vida que es como el tamo,
una vida inestable y que no da fruto. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Cuánto estás invirtiendo? Hago de nuevo la pregunta, en tiempo, entre las cosas del mundo y la lectura y estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto inviertes si pusieras en la balanza? Y termino entonces con el título de la enseñanza para que no se le olvide. ¿Cómo se llamaba? Dime quién te aconseja y te diré quién eres. Porque si te aconseja el mundo, eres como el tamo. Pero si te aconseja Dios, eres como el árbol. Dime quién te aconseja y te diré quién eres.